Amén, hermanos, los saludo con la paz de Dios. Nuevamente, una vez más, para la gloria de Cristo Jesús, estamos presentes en un audio. Muy bien, en esta tarde tengo este sentir de parte del Señor, el cual me demanda al corazón hablarles acerca de mi testimonio en cuanto a la obra de Dios y los dones espirituales que uno posee para la gloria de Dios. Esto va a comenzar a ser una serie a partir de ahora, de este audio. Comienza la serie Mi Testimonio. Así será llamado, serie Mi Testimonio. El testimonio del hermano Víctor, a quien el Señor ha elegido por gracia y misericordia de Dios para trabajar para la gloria de su nombre. Bendito sea Dios por este llamado que Dios hace a todos y a cada uno de los siervos y siervas que existen alrededor del mundo entero. En lo primero, más que nada y sobre todas las cosas, doy gracias a Dios porque me ha tenido en su misericordia el llamarme para poder otorgarme sus dones y su ministerio para la gloria de su Hijo Jesús. Doy gracias porque siendo yo un hombre pecador, el Señor Jesús murió por mí, por todos mis pecados, y me hizo apto en Él para la gloria del Dios Padre. Doy gracias porque siendo yo no merecedor de esta gracia especial, al Señor le plació darme el reino por su gracia y por su misericordia. Estoy agradecido a Dios por darme estas oportunidades, por sobre todas las cosas poder anunciar las virtudes de aquel que me llamó de mis tinieblas a su luz admirable. Muy bien, la serie será Mi Testimonio. Comenzaré a hablar de qué forma he recibido el don del entendimiento en la palabra. He recibido este don de una manera un poco peculiar, de una manera un poco extraña. Esto es algo que nunca pensé o imaginé, pero lo contaré a lo largo de este audio. Antes que nada voy a compartir unos títulos, voy a compartir con un pequeño estudio este asunto para luego comenzar a hablar de aquella gran visión y revelación de Dios para poder recibir el don del entendimiento en la palabra, en los sueños, saber interpretar sueños por la palabra de Dios y aún las visiones espirituales que puedo entender también por este mismo don de Dios me son otorgados poder interpretar mediante las Escrituras, porque todo lo que el Señor Espíritu Santo hace lo respalda luego con las Escrituras. Todo lo que el Espíritu Santo haga en todo hombre o mujer, trayendo revelaciones, aún por medio del Espíritu mismo, las profecías y demás, todo se encerrará en las Escrituras. Si está fuera de las Escrituras alguna experiencia que usted y yo tengamos, esto no ha provenido de Dios, sino del mundo y del diablo. Todo lo que el Señor Dios haga con usted o conmigo tiene que estar encerrado y confirmado por las santas Escrituras de nuestro Dios, quien nos dirá de que realmente fue Él el que ha hecho toda obra en nuestras vidas. Siempre tendrá un respaldo bíblico lo que el Espíritu Santo haga en la iglesia del Señor. Así como lo ha hecho conmigo, lo hará con usted y lo ha hecho ya con muchos alrededor de los tiempos y las edades, desde el primer día en que se fundó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, el título será serie Mi Testimonio, pero comenzaremos con el título Anhelando los dones espirituales. Y vamos a dar comienzo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Exhortación a anhelar los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Dice de esta manera: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Pablo no dice simplemente reciban los dones, sino procuradlos, lo cual implica deseo, búsqueda y oración constante. El creyente debe anhelar los dones no por vanagloria, sino por servicio y edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Primera de Corintios 14, verso 12. Así también vosotros, pues anheláis dones espirituales. ¿Qué anheláis los dones espirituales? Procurad, abundad en ello para edificación de la iglesia. Lo voy a volver a leer de vuelta. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Como verán, en este texto bíblico, los dones espirituales juegan a favor de la iglesia, no a favor de uno mismo, sino a favor de los demás, a favor de la iglesia de Cristo Jesús. Para eso se nos otorga los dones espirituales. Hermanos y hermanas, deben saber lo que es para esto. No es para que quien ha recibido el don de Dios luego entre en vanagloria, en altivez de espíritu, en orgullo, en toda vanidad, diciendo yo soy mejor que otros porque tengo esto y porque estoy más cercano a Dios, tengo esto otro y Dios me usa y soy más que lo demás. Tengamos cuidado en esto, hermanos míos, tengamos mucho cuidado porque primero dice la palabra que antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Así que Dios da gracia al humilde y resiste a los soberbios. Tengamos cuidados, hermanos, de robarle la gloria al Señor porque a Él le pertenece. Debemos hacer todo trabajo para la gloria de Dios utilizando los dones de Dios, pero no para nuestra gloria, sino para la del Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, este tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la gloria y la excelencia del poder de todo lo que tenemos sean de Cristo y no de nosotros. Así que por esto alabo y bendigo, exalto el nombre de Dios por toda obra concedida a nuestras vidas. El camino más excelente es el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3 y después salteamos al versículo 13. Dice de esta manera: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, hermanos, por medio de esta misma palabra tenemos que saber de que ante todos los dones que poseamos, debemos llenarnos del amor. La palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu Santo, en ellos, en estos frutos, habita el amor. Esto es uno de los, es uno de los frutos muy importantes que la iglesia debe tener. Yo para tener amor, para tener verdadero amor, debo primero llenarme del Espíritu Santo. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Son estos frutos los del Espíritu Santo, y para atenerlos a esos frutos debemos buscar en oración, en súplicas, en ruego, en ayuno, limpiando el vaso, es decir, quitando del corazón las cosas que no sirven para añadir las que realmente hacen falta.
Así que por esta razón, hermanos, el apóstol Pablo decía que ahora permanecía la fe, la esperanza y el amor. Había fe, había esperanza y hay amor, pero mayor que todas estas cosas es el amor. Por eso a usted no le va a servir de nada y a mí tampoco si repartiésemos nuestros bienes y si aún entregáramos nuestros cuerpos para ser quemados. No nos va a servir de nada si sacrificamos nuestra vida, incluso sin amor. Si tenemos amor, entonces podremos lograr toda situación en la cual Dios bendecirá totalmente, aún hasta 100 veces más de lo que nosotros hemos dado aquí en la tierra por Cristo Jesús. El motor que da sentido a todo don espiritual. Sin amor, los dones se convierten en ruido y no en bendición. Mire qué importante que es esto. Una reflexión pequeña. Anhelar los dones no es desear poder, sino desear ser útil al Espíritu Santo en la obra del reino. Esa pequeña reflexión la tomará usted y notará qué es lo primero o qué es lo realmente necesario. Lo necesario es dejarnos usar por el Espíritu Santo para dar gloria a nuestro Señor Jesús en todo y cada una de las cosas que hacemos para la gloria de su nombre. Voy a compartir allí en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es un punto número 2, en el cual ya vimos la parte primera, pero ¿quién éramos nosotros antes de venir al Señor? Recordemos de que nosotros antes de venir al Señor estábamos vacíos, estábamos llenos de pecados y delitos y seguíamos la corriente de este mundo conforme a Satanás y a sus obras. Así que, ¿quién éramos nosotros antes de tener esos dones espirituales? Éramos precisamente estos. Cuando nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, aquel diablo que está en el mundo reinando. Nosotros estábamos allí. Por eso debemos dar siempre la gloria al Señor y dar la honra debida a su nombre por toda y cada una de las cosas que nosotros hacemos. Antes de recibir los dones no teníamos comunión con el Espíritu. Éramos carnales guiados por deseos propios sin discernimiento espiritual. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Esto es antes. Antes estábamos sin luz ni entendimiento espiritual. Vivíamos según la carne y la vanidad del pensamiento. No sabíamos distinguir lo bueno de lo malo a la luz del Espíritu. Efesios 4, versos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Reflexión. Sin el Espíritu, el hombre puede tener religión, pero no vida. Solo cuando Cristo nos limpia y su Espíritu nos llena, somos transformados para recibir dones. Parte 3. Aquí voy al tercer volumen, digamos el tercer párrafo. ¿Para qué se nos otorgan los dones espirituales? Primera de Corintios 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Los dones no son para exhibición, sino para provecho común, es decir, para edificar a otros. Cada don tiene una función en el cuerpo de Cristo, así como cada miembro tiene una función en el cuerpo humano. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Que el Espíritu, cuando desciende en la iglesia y usted posee un don de Dios, sea el don de la alabanza, de la adoración, de la profecía, de visión, de interpretación y cuantos otros dones sean, usted debe hacerlo para edificación de otros. Con ese propósito y ese fin viene el Espíritu Santo a la iglesia para bendecirlo a usted, para que usted vaya y bendiga a otros. Así que cuando sienta la presencia de Dios en la casa del Señor, cante alabanza el que tiene don de ministerio de la alabanza y de adoración, porque el Espíritu Santo, a través de esa alabanza que pone en su corazón para que usted cante, ministrará profundamente a los que están sentados y los edificará, los libertará, los convencerá de pecado, justicia y juicio, los sanará y hará tantas obras el Señor Espíritu Santo desde ese preciso momento que usted abra su boca. Cuando venga el Espíritu Santo sobre usted, los que tienen el don de la profecía van a salir en danzas, van a sentir el temblor de Dios y van a comenzar a profetizar. Y es necesario que el que profetiza, lo profetice a la iglesia y diga a quien tenga que decirle lo que el Espíritu Santo le diga que haga. Todos aquellos que tengan una función en el Espíritu, simplemente cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y sobre mí, tenemos que actuar en consecuencia a lo que el Espíritu Santo nos da. Por eso el hermano Víctor se ha dado a los estudios, se ha dado a las predicaciones. ¿Por qué? Porque he recibido los dones del Espíritu justamente para trabajarlos y para compartirlos con la iglesia de Jesús, con el único fin de que sean edificados, confortados, libertados y aún llenos de la gracia de Dios mediante los estudios y las predicaciones y todo lo demás que sale. Pero siempre recordando esto y teniéndolo en cuenta, mis hermanos, al Señor, a Cristo Jesús, a Él debemos dar la gloria y la alabanza. Todo lo que sale y proviene de Él, a Él debe ir. Es decir, si el hermano Víctor posee sabiduría y entendimiento y conocimiento y retenimiento de las cosas de la palabra y de toda obra de Dios, al Señor Jesús es la gloria, porque de Él proviene la sabiduría al hermano Víctor. De Él proviene aquella fuente inagotable del saber y la ciencia y el conocimiento, pues del Señor Jesús proviene esta fuente de sabiduría y a Él le damos la gloria y la alabanza y no a Víctor el hermano. Así que, mis hermanos y hermanas, le exhorto en el nombre de Jesús que cuando usted piense cuánta sabiduría le ha dado Dios a este hombre, antes de decir aquello, diga: Señor, verdaderamente te alabo y te bendigo, te exalto y te glorifico, Jesús, por el don concedido a nuestro hermano para que nos bendiga a través del conocimiento mediante el Espíritu Santo de Dios. Le puedo asegurar que si usted hace eso, el Espíritu Santo le bendecirá aún más grande, porque usted habrá entendido de que lo que posee el hermano Víctor es a favor y para provecho de la iglesia y no de sí mismo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Muy bien. Habíamos quedado en que los dones no son para exhibición. No son para hacerse lucir usted que posee un don de Dios. No, lejos esté de su corazón que piense o haga de esta manera. Sino más bien es para provecho común, es decir, para edificar a otros. Cada don tiene una función en el cuerpo de Cristo, así como cada miembro tiene una función en el cuerpo humano. Romanos
capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice de esta manera: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría que lo haga. Efesios capítulo 11, verso 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Prestemos atención en eso. ¿Para qué se nos otorgan los dones o el ministerio? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso el hermano Víctor, que ha comprendido por gracia de Dios que posee estos dones, es a favor de usted para que usted pueda ver a la luz de la palabra de Cristo Jesús qué es lo que tiene que hacer con los dones del Señor que se le otorgaron y por qué debe anhelar los dones de Dios, con qué propósito. Reflexión: el propósito de los dones es servir, consolar, fortalecer la fe y dar testimonio del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Como verán, así lo estoy haciendo para la gloria de Dios y lo seguiré haciendo. Tome este mismo ejemplo, haga lo que tenga que hacer en el nombre del Señor, cante, alabe, glorifique y exalte a Dios, porque también tienes un don de Dios. Y el que no lo tenga debe anhelarlo, como dice en el principio de esta revisión, de este estudio, en cuanto a lo que es anhelar los dones espirituales. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombras de variación. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo don proviene del Padre, es administrado por el Hijo y manifestado por el Espíritu Santo. Por eso, la gloria y la gratitud no son para el hombre, sino para Dios, el dador. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Reflexión final. Anhelar los dones espirituales no es buscar grandeza, sino honrar a Dios sirviendo con lo que Él nos da. Cada don es una semilla divina que florece cuando se cultiva en humildad, amor y obediencia. Resumen final. Tema: principio espiritual, texto clave. 1. Anhelar los dones, deseo santo y búsqueda activa. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. Punto 2. ¿Quiénes éramos antes? Éramos hombres muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 3. El propósito de los dones era para edificación del cuerpo de Cristo Jesús. En Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. ¿A quién debíamos dar gloria?
solo a Dios por medio de Cristo Jesús. En Romanos 11, verso 26. Muy bien, hermanos míos, a partir de ahora, después de haberle dado un pequeño estudio para la gloria de Dios, después de haber acomodado cada cosa en el Espíritu para que usted comprenda de que todas estas cosas están escritas en la palabra de Dios y son para usted y para nosotros en Cristo Jesús. En Él fuimos enriquecidos en todas las cosas en el nombre del Señor Jesús. De modo que los dones espirituales también son para usted. Que estás escuchando este audio, el don de Dios también está dispuesto para ti en Cristo Jesús. Solamente que tienes que buscar la gracia de Dios en oración, en ayuno, en ruegos y súplicas en el Espíritu de Dios, limpiándote en la sangre bendita del Cordero de Dios de todos tus pecados, así como el hermano Víctor se limpia cada día. Porque si decimos que no somos pecadores, nos engañamos a nosotros mismos y el Señor no está en nosotros. Somos pecadores, todos somos pecadores. Pero Cristo Jesús nos limpia y nos lava con su sangre cuando confesamos nuestros pecados al Señor. Dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados y se aparta, éste alcanzará misericordia. Nosotros alcanzamos misericordia en Cristo Jesús, la alcanzamos mediante la fe en su santo y poderoso nombre. Así que por ello, a continuación le contaré el testimonio. Aquí comienza la serie Mi Testimonio. A lo largo de los audios con el tiempo irán pasando audios diversos donde voy a glorificar el nombre de Jesús y voy a contarles todos y cada uno de los detalles para la gloria de Dios y para que usted vea y conozca de que no es cosa sencilla invocar el nombre de Cristo y servirles o adquirir los dones espirituales. Después de todas estas cosas que usted oirá, usted decidirá en su corazón si creer al testimonio o no creer. Dios será testigo quien observa su corazón y su mente si realmente usted ha creído o no. Esto es una situación de Dios con usted y cada uno de ustedes que escuchan. Así que comienzo de esta manera. Sucede que desde los días de mi niñez, esto ocurrió en mi adolescencia, yo le llamo día cero. En mi adolescencia, a partir de los 13 años, comencé a interesarme en la casa de mi madre cuando veía yo entre mis hermanos que se drogaban. Veía cómo se alcoholizaban y veía cómo hacían todo tipo de clases de males. Yo era tan solamente un niño de 13, 14 años, más o menos aproximadamente. Este niño comenzó a ver y a observar cómo se drogaban aquellos mayores delante de él. Se despertó una curiosidad dentro de mí para comenzar a buscar lo mismo. Y tomé como consecuencia esto, seguir en curiosidad junto a un joven de allí de mi barrio. Aquel joven me incentivó y yo, por ende, en consecuencia de lo que ya había visto, me invitó a buscar una droga, un adhesivo de contacto que trae tolueno y este tolueno es alucinógeno. Hace ver visiones aquello. Trastorna el sistema nervioso del hombre y por ende hace que sea alucinógeno. Tiene alucinaciones aquel adhesivo de contacto cuando entra en el sistema nervioso del hombre. A partir desde mis 13 años comencé a hacer aquello.
pero hay una consecuencia grandísima para los que se drogan y para los que beben. Yo comencé a ser testigo de que las muertes de neuronas en miles y en cantidades comenzaron a darse desde el momento que yo comencé a drogarme. La droga consume las neuronas, el alcohol consume las neuronas. Las neuronas son algo que Dios depositó en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo y aún en el corazón mismo, para que pueda coordinar todo el ser, una cosa con la otra, y se coordine todo el cuerpo. Pero yo comencé a sufrir un trastorno mental a través de aquella droga. Comencé a sufrir una pérdida de memoria por causa de las muertes de neuronas. Me costaba retener con el largo del tiempo las informaciones. Comencé a darme como una persona ignorante, analfabeta. Todos los estudios que yo tuve desde primer grado hasta quinto grado, únicamente en la primaria, comenzó a perderse toda información y todo dato. Mi mente había quedado en una forma nula y cero. Allí quedé con un enorme bloqueo mental, que cuando usted me hablaba y me decía algo, yo le volvía a preguntar: ¿qué me dijiste? Así estaba el hermano Víctor, con una mente totalmente analfabeta, con un cerebro totalmente nulo y en blanco. Yo no pensaba en nada durante el día, no podía concebir un pensamiento, solamente podía concebir el deseo de drogadicción, solamente podía concebir el deseo de ir a robar o ir a hacer algo para poder comprarme aquel adhesivo de contacto que me hacía bien supuestamente en ese momento. Pero resulta que con el pasar de los años, pasaron más o menos unos 13, 14 años más que yo estaba perseverando en este asunto de la droga. Ya se había sumado no solamente el adhesivo de contacto, sino que comenzaron a llegar pastillas, fármacos de todas clases. Comenzó a llegar la Ribotril, la Amplax, Reinol, Trapax y de toda forma de pastillas. Toda clase de denominaciones de pastillas que hacían efecto, eso también comenzó el hermano Víctor a ingerirlo. La cocaína en grandes cantidades durante mucho tiempo. Fui esclavo de esta obra del maligno a través de la drogadicción, teniendo como consecuencia 8 sobredosis de cocaína en el hospital Sati, donde fui atendido, y hay testimonio y en los archivos de mi historial clínico se encuentran. Para aquellos que les cuesta creer, pueden consultar a mi historial clínico allí en el hospital Sati y mostrará que he caído por 8 veces con un coma allí de inhalación de pegamentos, y no solamente esto, sino también de cocaína. El hermano Víctor también fue presa del porro, de la marihuana. Fumaba la marihuana como cigarrillo. En el día fumaba en grandes cantidades de marihuana. Esto pasó, hermanos, en el tiempo que comencé a entrar en la drogadicción. Todo aquello dejó una mente rota en mí. Todo esto dejó una gran ignorancia, un vacío en mi mente. Totalmente y absolutamente ajeno a todo lo que era sabiduría y conocimiento. Yo no tenía absolutamente nada en mi cabeza y mucho menos en mi corazón, por tantas maldades que me habían ocurrido y en las cuales participé, y de la misma que no culpo a nadie, sino que mis propias acciones me llevaron a aquello. Mi corazón se enfrió y se convirtió en una piedra dura que no podía ser rota fácilmente. Usted difícilmente me sacaría una lágrima aunque tuviera un muerto allí a mi lado. A usted no me iba a sacar un sentimiento por más que llorara y me suplicara misericordia. El hermano Víctor no tenía compasión ni misericordia de nada y de nadie, ni de él mismo, a causa de una mente rota y vacía.
Fue de esta manera que una oportunidad puedo llegar a los pies de Jesús por medio de la predicación de un joven que me dijo: Víctor, Jesús te ama, Jesús tiene una nueva vida para ti, Jesús puede hacer nueva todas las cosas en ti. Y yo creí, de alguna manera lo creí, y me acerqué a Dios, y con el tiempo de invocar el nombre del Señor, yo le decía al Señor: Jesús, yo no entiendo nada de lo que leo en la Biblia. Yo veo como muchos leen y yo no entiendo. Yo veo como muchos hablan del ministerio y de los dones de Dios y yo no entiendo absolutamente nada. Soy como el mulo sin entendimiento, Señor. Yo soy un hombre ignorante, soy un hombre que no retiene las informaciones de la Biblia que leo. Todos hablan de una forma tremenda y yo no entiendo absolutamente nada. Señor, ten compasión de mí, que soy ignorante. No tengo en mi mente absolutamente nada, Señor. Ten misericordia de mí. Y fue allí donde el hermano Víctor se internó en una búsqueda plena durante 6 meses consecutivos. Allí en la iglesia del Señor, donde se me dio la llave de la iglesia por parte del pastor, que me permite hacer oraciones largas y explícitas en Dios. Allí en la iglesia, el hermano Víctor se levantaba de mañana y se iba a la iglesia y se quedaba allí orando todo el día en presencia de Jehová, llorando, suplicando, implorando, de rodillas sentado. Me quedaba dormido, me despertaba y seguía orando. Yo lloraba y me derramaba delante de Dios, suplicando misericordia para que su siervo Víctor pudiera entender la palabra. Yo le decía: Señor, no sea yo como el mulo sin entendimiento, bríndame conocimiento y entendimiento para entender tu palabra, Jehová. Y pedía al Señor de día. Por la mañana entraba a la iglesia, me iba al atardecer y al anochecer. Esto lo hacía día a día en la presencia de Jehová. Muchos en la iglesia donde yo estaba, hacían organizaciones de hermanos para hacer retiros espirituales, para ir al río, para festejar allí en el río y comer algo rico y compartir entre hermanos. Y me decían: hermano Víctor, ¿quieres participar con nosotros? Y yo le decía: yo no voy a ir, yo voy a estar en la casa de Jehová porque estoy pidiendo algo a mi Señor. Y vayan ustedes, diviértanse en ustedes y gócense en ustedes, disfruten ustedes en el río, yo no voy a ir. Internado en la presencia de Dios por largos días. Habían días que hacían frío en la iglesia y me dolían los huesos del frío. Recuerdo que sabían griparme, pero yo estaba en la presencia de Dios orando y llorando, suplicando la presencia de Dios. Dame entendimiento. Pasaron meses, habían festivales, había cena en la casa de los pastores donde participaban los hermanos. Iban a comer manjar en la casa de los pastores, haciendo una canasta entre todos para comer y para socializar, para estar acompañando a los siervos, comiendo y teniendo todas las cosas en común. Y yo anhelaba estar allí con ellos también para ser bendecido con ellos, pero el corazón y mi mente, mi espíritu y mi alma decían: no, yo no voy a ir a esa cena, yo no voy a disfrutar de esos manjares delicados y ricos. Me prohíbo de ir a ese lugar porque tengo una cosa que hacer. Yo estoy pidiendo a mi Dios en la presencia del Señor una petición especial y no voy a ir. Me miraban los hermanos cuando yo rechazaba sus ofertas y me miraban con cara extraña. Yo comencé a ser rechazado de muchos en la iglesia por esto, porque no podían entenderme lo que yo quería,
Pero el Señor en sus ricas misericordias me entendió. Él de lejos conoció mis pensamientos, y antes que la palabra estuviera en mi boca, Dios ya lo sabía todo. Y dijo en un día, pasados los 6 meses exactos, 6 meses consecutivos de búsqueda, donde solamente el Señor mi Dios lo sabía y nadie más que Él, me dijo un día el Espíritu Santo, cuando se cumplió exactamente 6 meses, ni más ni menos. 6 meses, el número 6, conforme al número de hombre cuando fue creado el hombre al 6º día. Conforme a ese número de hombre, me levantó una mañana que era el día de culto, un sábado. Me levanto temprano, salgo hacia afuera y el Espíritu Santo me daba testimonio diciendo: hoy hay una bendición para tu vida. Hoy hay una bendición especial para tu vida, siervo mío. Y yo me gozaba y me alegraba en la presencia de Dios diciendo: Señor, yo creo en lo que me dices, yo creo que hay una bendición especial. Y el culto comenzaba a las 8 y yo me fui un rato antes, como una hora antes, a orar y a presentarme en oración. Me acuerdo que barrí la iglesia y dejé todo ordenado, dejé todo listo para el culto y oraba en la presencia de Dios y dando gracias porque Dios me iba a dar una bendición especial esa noche. Y se predicó la palabra y comenzó el culto y lo celebramos. Una gran presencia inundó la iglesia en este día. En ese día la inundó el Espíritu Santo y había el hermano danzando y profetizando. Había obra y el poder del Espíritu Santo derramado sobre cada corazón en ese lugar. Y recuerdo que el pastor en ese lugar dijo: pasen al frente a recibir la bendición que Dios tiene preparada para todos y cada uno de ustedes. Y recuerdo que pasó toda la iglesia y no había lugar al frente donde ponerse y agregarse uno. Entonces dije: Señor, bendice a mis hermanos que pasaron al frente. Yo pasaré después, yo seré el último en pasar. Quiero que tú los bendigas a ellos y tú me darás mi bendición después. Pasaron y fueron impuestas las manos y todos recibieron una bendición especial. Después que se fueron a sentar y había lugar, pasó el hermano Víctor, donde pasó al frente y cerré los ojos y el pastor vino y puso manos sobre mí y empezó a orar y dijo en lengua, habló en lengua y dijo: lo bendigo en el nombre de Jesús. Y cuando quita la mano de mí para irse a ungir a otra persona, el Espíritu Santo lo rechazó y lo comenzó a tomar. El Espíritu Santo comenzó a descender sobre él de una forma sobrenatural, sobre espiritual, porque él vino y me bendijo con bendición de hombre, pero el Espíritu Santo lo hizo volver hacia mí otra vez y volvió el pastor y me puso las manos. Y recuerdo que yo le dije: Señor, gracias por bendecirme con lo que me darás, pero dame un abrazo, Señor, en esa bendición más grande que yo puedo recibir. Yo te pido, dame un abrazo de padre a hijo. Yo lo espero, ese abrazo. No hay mejor bendición que esa para mí. Y el pastor, cuando me oró, puso las manos, empezó a recibir la unción de lo alto. El pastor comenzó a llorar y a hablar en lengua. Se puso colorado y empezó a transpirar y el aceite del altar de Dios comenzó a caer sobre él. Y lo primero que dijo fue esto: me dijo: mi siervo, yo te abrazo, recibe mi abrazo, que te amo, hijo mío. Yo te doy este abrazo porque te amo. Y yo comencé a recibir el abrazo de Dios. Yo empecé a recibir unción de lo alto. El abrazo del Altísimo vino al hermano Víctor y lo abrazó el Señor. Yo sentí el fuego de Dios. Yo sentí el abrazo celestial a través de aquel siervo que me abrazaba. Él me dijo: te abrazo en el nombre del Señor. Recibe mi abrazo, dice Dios.
Después de esto, puso sus manos en mi parte de atrás, en mi nuca, donde está mi nuca, allí en el cerebelo, puso su mano y comenzó a hablar en lengua, y entró un fuego, entró como una piedra de fuego, como un diamante, fue incrustado en ese lugar hacia atrás de mi cerebro. En mi cerebelo entró un fuego que me quemaba, que me incomodaba, que me quemaba fuerte, y me dijo: hijo mío, recibe el don del entendimiento, porque yo te he oído, yo te doy el don del entendimiento, recíbelo, me dijo el Señor. Y recuerdo que yo comencé a fluir en la presencia de Dios. El aceite fluía por mis manos y mi rostro. Yo me postré a los pies del Señor y lloré como nunca antes, agradecido a Dios por haberme escuchado y por tener misericordia de mí y brindarme para que entienda su palabra. Fue a partir de ahí que el hermano Víctor comenzó a entender y a comprender las Escrituras. Comencé a entender y comprender cada cosa de la naturaleza humana. Comencé a entender las intenciones de los corazones de los hombres y de qué forma piensan. Comencé a entender misterios espirituales. Comencé a darme cuenta y a entender por la palabra de Dios las revelaciones de los sueños, las visiones despiertos, las profecías. Comencé a entender muchas cosas que hoy se las transmito a ustedes en los estudios. Por eso doy gloria a Dios y alabanza debida a su nombre. Y con este testimonio le hago saber a usted que ha criticado al hermano Víctor, porque el Señor me dio testimonio de personas que han dicho: de qué se la quiere dar, de que sabe más que el pastor, de que quiere saber más que todos. Esto me dio testimonio el Señor de una persona. Y ruego que si esta persona está escuchando este audio, pueda recibir convicción de pecado y de justicia, de juicio, y sepa que te perdono. Yo te perdono por haber dicho mal de mí. Te perdono porque sé que ignoras los dones espirituales y que ignoras que esto ha sido dado para edificación de la iglesia y no para que el hermano Víctor se vanagloríe o se ponga orgulloso de lo que tiene. Todo esto me fue dado para la gloria de Dios y para ministrarlo al pueblo de Dios. Así que si tú que has escuchado este audio anhelas dones de Dios, se te ha recomendado que anheles los dones espirituales, pero por sobre todo que anheles tener el amor de Dios, porque va a permanecer en este tiempo la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos ellos es el don del Espíritu Santo, el don del amor que vendrá por la presencia del Espíritu Santo. Hasta el próximo audio, mis hermanos. Los bendigo a todos y a cada uno de los que han escuchado este audio en el nombre de Jesús. Este es el testimonio de cómo el hermano Víctor ha recibido el don para entender la palabra de Dios. Después de su larga lucha y sufrimiento y persecución de las personas que no han entendido el don de Dios, y actualmente sufro persecuciones y críticas y quejas y rechazos por tener lo que poseo de Dios, presigo hacia adelante, voy a seguir al Señor Jesús hacia adelante, hacia el supremo llamado de Dios que me ha hecho para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de mis tinieblas hacia su luz admirable. Para la gloria de Jesucristo lo seguiré haciendo, y sus oraciones fieles por el hermano Víctor para que predique con denuedo, con autoridad la palabra de Dios, le voy a estar encargando. Si usted ora para que el hermano Víctor hable con presencia de Dios, para que siga enseñando, o si usted ora por mí,
el Señor le va a bendecir 7 veces más a usted en el nombre de Jesús. Con esto me despido de este testimonio y de ustedes, hermanos en Cristo Jesús. Esperen pronto el próximo audio de la serie Mi Testimonio. Allí se estará subiendo nuevamente otro audio con el tiempo, donde se hablará y se testificará de otro don espiritual dado por Dios para la gloria del Señor en mi vida. Sean benditos de Jehová en el nombre de Jesús. Amén y amén.